Solo estamos siendo educados al aceptarte. No significa que seas importante. Mi hija Ofelia me dijo esto mientras untaba mantequilla en su pan, como si estuviera comentando el clima. El cuchillo raspó contra la superficie dorada, produciendo un sonido que me erizó la piel. Ricardo, su esposo, sonrió de esa manera que usan los adultos cuando un niño dice algo cruel pero supuestamente gracioso. Mi nieta Lucia bajó la cabeza y siguió moviendo los frijoles en su plato sin comerlos. El reloj de la cocina marcaba las 8:20. Había preparado arroz con pollo para 4 personas, usando la receta que mi madre me enseñó cuando tenía 20 años. El mismo plato que cocinaba para Ofelia cuando era niña y se enfermaba. El mismo que preparé para celebrar su graduación de la universidad. El mismo que hice el día que me presentó a Ricardo. Había traído también pan recién horneado y había pelado las naranjas para el postre, cortándolas en rodajas perfectas como a Lucia le gustaba cuando era pequeña. Me quedé sentada mirando mi plato a medio terminar. La comida se había enfriado mientras escuchaba a mi propia hija explicarme mi lugar en su vida. Un lugar que, según acababa de descubrir, no existía realmente. Solo era una actuación que mantenían por decencia social. Una obra de teatro donde yo tenía el papel de la madre visitante que debía agradecer las migajas de atención que le daban. Terminé de comer en silencio. Masticaba despacio, saboreando lo que sabía que sería mi última cena en esa mesa. Observé cada detalle, las flores amarillas que había traído esa tarde y que nadie había notado. Los platos que les regalé el año pasado para Navidad. La foto familiar en la pared donde aparezco sonriendo entre ellos, sin saber que mi sonrisa era parte de una mentira colectiva que todos sostenían menos yo. La conversación continuó fluyendo como si nada hubiera pasado. Ofelia le contaba a Ricardo sobre una promoción en el trabajo. Ricardo se quejaba del tráfico matutino. Lucia pedía permiso para ir a una fiesta el sábado. Yo había desaparecido de la mesa sin necesidad de levantarme físicamente. Era como si hubiera dejado de existir en el momento exacto en que Ofelia pronunció esas 12 palabras que cambiaron todo para siempre. Cuando terminé, me levanté con calma y comencé a recoger los platos. Ofelia siguió hablando con Ricardo sobre sus planes para el fin de semana. Un viaje a la playa del que, obviamente, yo no formaba parte. Lucia jugaba con su teléfono, enviando mensajes a sus amigas. Nadie me ofreció ayuda para limpiar. Nadie notó que había dejado de participar en la conversación. Nadie preguntó si me sentía bien o si algo me molestaba. Lavé cada plato con cuidado, los sequé y los guardé en su lugar. Limpié la mesa con el trapo amarillo que tengo desde hace 10 años, barrí el piso de la cocina y ordené todo como siempre hacía cuando venía a visitarlos. Como una invitada agradecida que paga su bienvenida con trabajo doméstico. Como una mujer que mendiga amor a través de servicios no solicitados. Como una madre que no entiende que ya no es necesaria. El agua caliente del grifo me quemaba las manos mientras tallaba los restos de comida de los platos. Pero ese dolor físico era más soportable que el otro dolor, ese que se había instalado en mi pecho desde el momento en que entendí que llevaba años viviendo una ilusión. La ilusión de que importaba. La ilusión de que me querían. La ilusión de que tenía una familia que me necesitaba. Cuando terminé, me acerqué a la mesa donde seguían sentados. Ya me voy, dije simplemente. Ofelia levantó la vista de su conversación por un segundo. Está bien, mamá. Que descanses. Ricardo murmuró algo parecido a hasta luego sin siquiera mirarme. Lucia siguió con sus ojos pegados a la pantalla. Nadie preguntó cómo iba a llegar a casa. Nadie se ofreció a acompañarme hasta la parada. Nadie dijo te amo o cuídate. Tomé mi bolso del perchero, revisé que tuviera las llaves del apartamento y caminé hacia la puerta. Mis pasos sonaron diferentes en el piso de madera. Más firmes. Más decididos. Como si cada pisada estuviera marcando el final de una época que había durado demasiado tiempo. Como si estuviera caminando hacia algo nuevo, aunque todavía no supiera exactamente qué era. El aire nocturno me recibió con una brisa fresca que me despejó los pulmones. Respiré profundo por primera vez en toda la noche. Caminé hasta la parada del autobús sintiéndome extrañamente liviana, como si hubiera dejado algo pesado en esa casa. Algo que había estado cargando durante años sin darme cuenta. El peso de fingir que era feliz en un lugar donde claramente sobraba. En el autobús, mientras veía las luces de la ciudad pasar por la ventana,
una idea clara comenzó a formarse en mi mente. Tengo 69 años. Tengo una pequeña casa en las afueras que heredé de mis padres y que alquilo desde hace 5 años. Tengo ahorros que he guardado centavo por centavo trabajando en la fábrica textil durante 4 décadas. Tengo una pensión modesta pero suficiente para vivir con dignidad. Y por primera vez en 3 años, no tengo que fingir que soy feliz siendo la abuela tolerada de una familia que me considera un favor de caridad que hacen. No tengo que agradecer las invitaciones de último momento. No tengo que sonreír cuando me hablan como si fuera una niña. No tengo que aceptar que mi presencia sea solo un acto de cortesía social. Mi nombre es Silvia Salazar, y esta noche dejé de mendigar amor donde claramente no existe. Esta noche decidí que si soy una molestia, entonces es hora de dejar de molestar. Es hora de descubrir qué se siente vivir para mí misma, sin esperar migajas de cariño de personas que ven mi presencia como una obligación social que deben cumplir para mantener las apariencias. El autobús llegó a mi parada. Bajé con paso firme y subí las escaleras hacia mi apartamento. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de la soledad al abrir la puerta. Sentí algo diferente. Algo que se parecía mucho a la libertad. Y esa sensación, debo admitir, era mucho más cálida que cualquier abrazo falso que hubiera recibido en esa mesa. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón hasta que las primeras luces del amanecer se filtraron por las cortinas del apartamento. Tenía una taza de té frío en las manos y una caja de fotografías viejas sobre mis piernas. Una caja que no había abierto en meses, pero que esa noche necesitaba revisar. La primera foto que encontré era de Ofelia a los 5 años, con su primer día de escuela. Llevaba un vestido rosa que yo había cosido durante las noches después de trabajar en la fábrica. Sus coletas estaban perfectamente peinadas y sonreía mostrando el hueco donde había perdido su primer diente. Recordé cómo lloró esa mañana porque no quería separarse de mí. «No me dejes, mami», me había dicho aferrándose a mi falda. Yo la consolé prometiéndole que estaría esperándola cuando saliera. Durante 12 años cumplí esa promesa. Todos los días, llueva o truene, yo estaba parada en la puerta de la escuela esperando a mi niña. Incluso cuando tenía fiebre. Incluso cuando el supervisor de la fábrica me descontaba horas por llegar tarde después de recogerla. Incluso cuando mis pies me dolían tanto que apenas podía caminar después de estar 8 horas de pie operando las máquinas. Encontré otra fotografía, Ofelia a los 8 años, en el hospital con el brazo enyesado después de caerse de su bicicleta. Yo había vendido mi anillo de compromiso para pagar las radiografías y el tratamiento. Adalberto no lo sabía. Le dije que lo había perdido mientras lavaba ropa. Durante 3 días no me separé de su cama en el hospital. Dormía en una silla incómoda, comía los restos de su comida y le leía cuentos hasta que se quedaba dormida. La enfermera me había dicho: «Señora, váyase a casa a descansar. La niña está bien». Pero yo no podía irme. ¿Qué pasaba si se despertaba y yo no estaba? ¿Qué pasaba si tenía miedo y llamaba a su mamá y no la encontraba? La idea de que Ofelia me necesitara y yo no estuviera ahí me parecía impensable. Pasé las páginas del álbum y encontré fotos de sus cumpleaños. Fiestas que organizaba con el poco dinero que teníamos, pero con todo el amor del mundo. Decoraciones hechas a mano, pasteles que horneaba desde la madrugada, piñatas que rellenaba con dulces que compraba de a poquito durante semanas. Ofelia siempre era la niña más feliz en esas fiestas. Sus amigas envidiaban los pasteles que yo hacía, las decoraciones coloridas, los juegos que inventaba para entretenerlas. «Mi mamá es la mejor del mundo», le había dicho a una de sus amigas en su cumpleaños número 10. Yo estaba en la cocina preparando más limonada cuando la escuché. Me quedé parada detrás de la puerta, sonriendo como una tonta, sintiendo que todos mis sacrificios valían la pena solo por escuchar esas 6 palabras. Había una foto de su graduación de secundaria. Yo estaba sentada en primera fila, con mi mejor vestido y zapatos que me apretaban terriblemente pero que me hacían ver elegante. Había ahorrado durante 6 meses para comprarle el anillo de graduación que ella quería. Un anillo dorado con una piedrita azul que costaba el equivalente a mi sueldo de un mes completo. Pero ver su cara de felicidad cuando se lo entregué no tenía precio. Después vinieron las fotos de la universidad. Yo trabajaba doble turno los fines de semana para pagar sus estudios. Llegaba a casa tan cansada que a veces me quedaba dormida en el sillón sin siquiera cenar.
Pero cuando Ofelia me llamaba por teléfono para contarme sobre sus clases, sobre sus nuevos amigos, sobre sus sueños de ser contadora, yo encontraba energía de no sé dónde para escucharla durante horas. Mami, cuando me gradúe y consiga un buen trabajo, te voy a comprar una casa grande, me decía. Va a tener un jardín enorme donde puedas plantar todas las flores que quieras. Y una cocina moderna donde puedas hacer todos tus postres. Y cuando seas viejita, yo te voy a cuidar como tú me cuidas a mí. Esas promesas me daban fuerzas para levantarme cada mañana a las 5, para trabajar hasta que me dolieran las manos, para sonreír cuando el dinero no alcanzaba para todo lo que necesitábamos. Vivía para el futuro que Ofelia me describía. Un futuro donde mis sacrificios tendrían sentido. Un futuro donde seríamos una familia unida para siempre. Encontré la foto de su boda con Ricardo. Yo había cosido mi propio vestido para la ceremonia porque todo el dinero se había ido en el vestido de novia de Ofelia. Un vestido hermoso que costó más de lo que yo ganaba en 3 meses, pero que la hacía ver como una princesa. Ese día lloré de felicidad viendo a mi niña convertirse en una mujer. Pensé que había cumplido mi misión como madre. Después llegaron las fotos del nacimiento de Lucia. Yo había dejado mi trabajo en la fábrica para cuidar a la bebé mientras Ofelia y Ricardo construían sus carreras. Durante 2 años viví en su casa, levantándome en las madrugadas para cambiar pañales, preparando biberones, cantando canciones de cuna. Mis manos se llenaron de arrugas meciendo a esa niña que se convirtió en mi adoración. No sé qué haríamos sin ti, mamá, me decía Ofelia en esos días. Eres la mejor abuela del mundo. Lucia daba sus primeros pasos hacia mis brazos. Decía Ava antes de decir mamá. Se dormía solo cuando yo la cargaba. Yo era su persona favorita en el mundo. Pero algo comenzó a cambiar cuando Lucia empezó a crecer. Las visitas se volvieron más espaciadas. Los domingos familiares se convirtieron en ocasiones especiales. Ofelia empezó a decir cosas como mamá, no necesitas venir todos los días o descansa, ya no somos bebés. Al principio pensé que era consideración. Ahora entiendo que era el comienzo del final. Me levanté del sillón cuando ya había luz suficiente para ver bien las fotografías sin forzar la vista. Guardé las fotos en su caja y la puse de vuelta en su lugar. 45 años de recuerdos. 45 años de amor incondicional. 45 años de sacrificios que, según descubrí anoche, fueron tolerados por cortesía. Me preparé un café y me senté junto a la ventana. Desde ahí podía ver a las madres jóvenes llevando a sus hijos a la escuela. Madres que caminaban apuradas, cargando mochilas, secando lágrimas, prometiendo regresar pronto. Madres que no sabían que algún día sus hijos crecerían y las verían como una obligación social que deben soportar por buena educación. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ofelia. Mamá, se me olvidó preguntarte anoche si llegaste bien a casa. Era mediodía del día siguiente. 12 horas después de que me fuera de su casa. Un mensaje automático, frío, enviado probablemente porque Ricardo le recordó que era lo correcto. No le respondí. Por primera vez en mi vida, no corrí a tranquilizar a mi hija. No le mandé un mensaje diciendo llegué bien, mi amor con corazoncitos y bendiciones. Simplemente dejé el teléfono a un lado y seguí tomando mi café. Porque finalmente entendí algo que me había tomado 69 años comprender. El amor verdadero no necesita ser mendigado. El amor verdadero no se otorga por cortesía. Y el amor verdadero, definitivamente, no viene acompañado de frases como solo estamos siendo educados al aceptarte. Era hora de aprender a vivir sin mendigar cariño donde claramente ya no existía. 3 días pasaron sin que mi teléfono sonara. 3 días en los que desperté sin la ansiedad de esperar llamadas que nunca llegaban a la hora que yo quería. 3 días en los que no tuve que fingir estar ocupada cuando en realidad solo esperaba noticias de mi familia. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de mi apartamento no se sentía como abandono. Se sentía como paz. El jueves por la tarde, mientras regaba las plantas del balcón, escuché que alguien tocaba la puerta. Era Lucia. Estaba parada en el pasillo con su uniforme escolar arrugado y una expresión que no logré descifrar. Nerviosa, tal vez. O culpable. Hola, abuela, me dijo sin mirarme directamente a los ojos. ¿Puedo pasar? La dejé entrar y le ofrecí algo de beber. Se sentó en el borde del sillón, con las manos entrelazadas sobre sus piernas,
como si estuviera ensayando un discurso. Yo me senté frente a ella y esperé. A los 16 años, Lucia todavía conservaba algunos gestos de la niña que había sido. La forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa. La manera en que movía el pie cuando tenía algo importante que decir. Mi mamá me mandó a hablar contigo, comenzó. Las palabras salieron rápido, como si quisiera terminar cuanto antes con esa conversación. Dice que has estado actuando raro desde el martes. Que no contestaste su mensaje. Que parecías molesta cuando te fuiste de la casa. Me quedé callada, estudiando el rostro de mi nieta. Sus ojos evitaban los míos. Sus manos temblaban ligeramente. Esta niña que antes corría a contarme todos sus secretos ahora estaba aquí como emisaria de su madre. Como una mensajera enviada a cumplir una misión incómoda. Abuela, continuó Lucia, mi mamá quiere que sepas que tal vez se expresó mal el otro día. Que no quiso decir lo que sonó. Hizo una pausa y finalmente me miró. Dice que han estado pensando y que creen que sería bueno para ti, para todos, si consideraras mudarte a un lugar donde puedas estar mejor cuidada. Ahí estaba. La propuesta envuelta en papel de regalo. La solución perfecta para el problema que yo representaba en sus vidas. ¿Un hogar de ancianos? Pregunté con una calma que me sorprendió. No, se apresuró a aclarar Lucia. Es una residencia muy bonita. Tiene jardines, actividades, otras personas de tu edad. Mi papá conoce al director porque trabajó con él antes. Dice que es como un hotel, pero con cuidado médico incluido. La niña siguió hablando, repitiendo obviamente las palabras que había memorizado. Me habló de las habitaciones privadas, de las comidas incluidas, de las enfermeras disponibles las 24 horas. De lo tranquilo que sería para mí no tener que preocuparme por cocinar, limpiar o estar sola. De lo aliviada que se sentiría la familia sabiendo que estoy en buenas manos. Incluso dijeron que pueden ayudarte con los gastos si es necesario, añadió. Mi papá dice que tiene contactos y puede conseguir un buen precio. Escuché cada palabra sin interrumpir. Observé cómo Lucia se iba relajando conforme hablaba, creyendo tal vez que yo estaba considerando seriamente su propuesta. Observé cómo sus ojos se iluminaban cuando describía las actividades sociales, como si estuviera vendiéndome unas vacaciones en lugar de un destierro disfrazado de cuidado. ¿Y ustedes qué tan seguido me visitarían en ese lugar tan maravilloso?, le pregunté. Lucia parpadeó varias veces. Bueno, los fines de semana. O cuando podamos. Mi mamá dice que tendríamos más tiempo de calidad juntas si no tienes que preocuparte por todas las cosas de la casa. Más tiempo de calidad. Como si el problema hubiera sido que yo estaba demasiado ocupada limpiando mi propio apartamento para disfrutar de su compañía. Como si las visitas espaciadas y las conversaciones cortantes hubieran sido culpa de mis responsabilidades domésticas. Tu mamá te dijo por qué cree que sería bueno para mí estar ahí, insistí. Mi nieta se movió incómoda en el sillón. Dice que a tu edad es peligroso vivir sola. Que si te pasa algo, nadie se va a dar cuenta. Que te ves cansada y que sería mejor si tuvieras ayuda profesional. Mentiras envueltas en preocupación falsa. Yo tenía 69 años, no 90. Subía escaleras sin problemas, cocinaba todos los días, manejaba mis medicamentos, pagaba mis cuentas a tiempo. No necesitaba ayuda profesional. Necesitaba una familia que no me viera como una carga. ¿Y qué opinas tú, Lucia? ¿Crees que debería irme a vivir a ese lugar? La pregunta la tomó por sorpresa. Por primera vez en toda la conversación, vi a la niña real detrás del discurso ensayado. Sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de contener. No sé, abuela, susurró. Solo quiero que seas feliz. Pero yo sabía que no era verdad. O al menos, no era toda la verdad. Lucia quería que yo fuera feliz, pero también quería que sus padres estuvieran tranquilos. Quería que las cenas familiares fueran más fáciles, sin la tensión de tener que incluirme en conversaciones que claramente no me concernían. Quería que los domingos fueran solo para ellos tres, sin la obligación de invitar a la abuela por cortesía. Voy a pensarlo, le dije finalmente. El alivio fue inmediato en su rostro. Se paró del sillón como si hubiera completado exitosamente una misión difícil. Me dio un abrazo rápido, de esos que das cuando tienes prisa, y se dirigió hacia la puerta.
Mi mamá dice que no hay prisa, añadió antes de irse. Pero que sería bueno que lo decidieras pronto para poder hacer los trámites con calma. Cuando se fue, me quedé sentada en el mismo lugar durante una hora entera. Repasé cada palabra de la conversación, cada gesto, cada pausa. La propuesta estaba clara: desaparecerme de sus vidas de una manera socialmente aceptable. Un hogar de ancianos donde podrían visitarme cuando tuvieran tiempo y ganas, donde podrían controlar cuándo y cómo interactuar conmigo. El plan era perfecto. Yo saldría de su día a día, pero ellos mantendrían la imagen de hijos responsables que cuidan a su madre anciana. Podrían decirle a sus amigos y colegas que me habían conseguido un lugar maravilloso donde estoy bien atendida. Podrían dormir tranquilos sabiendo que cumplieron con su deber filial sin tener que lidiar conmigo en su cotidianidad. Esa noche llamó Ofelia. Su voz sonaba dulce, preocupada, como la de la hija amorosa que solía ser. Mami, Lucia me contó que hablaron. ¿Qué te pareció la idea? Interesante, respondí. ¿Verdad que sí? Ricardo y yo hemos estado investigando y realmente parece un lugar increíble. Tienen un programa de actividades todos los días. Gimnasia, manualidades, excursiones. Vas a hacer muchas amigas nuevas. Nuevas amigas. Como si el problema fuera que yo no tenía suficiente vida social. Como si necesitara ser entretenida por extraños porque mi propia familia ya no quería hacerlo. ¿Cuándo podrías llevarme a conocerlo?, pregunté. El entusiasmo en su voz fue imposible de ocultar. ¿Te parece el sábado? Podemos ir en la mañana, conocer las instalaciones, hablar con la directora. Incluso podríamos almorzar ahí para que pruebes la comida. Todo estaba planeado. Todo estaba organizado. Solo faltaba que yo dijera que sí para que el plan se ejecutara perfectamente. Para que finalmente se libraran de la madre que toleraban por educación. Está bien, acepté. El sábado vamos. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que por primera vez en días había una sonrisa en mi rostro. Pero no era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de algo más complejo. De alguien que finalmente entiende las reglas del juego que han estado jugando sin ella. El sábado iba a ser muy interesante. El sábado amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me vestí con mi traje azul, el que uso para ocasiones especiales, y me peiné con más cuidado del usual. Si iba a conocer el lugar donde mi familia quería deshacerse de mí, al menos lo haría con dignidad. Ofelia llegó puntual a las 10 de la mañana. Venía sola, sin Ricardo ni Lucia. Pensé que sería mejor que fuéramos nosotras dos primero, me explicó mientras caminábamos hacia su carro. Así puedes hacer todas las preguntas que quieras sin presión. Durante el viaje, me habló del lugar como si fuera unas vacaciones de lujo. Se llama Residencia Esperanza Dorada, me dijo. Tiene 20 años funcionando y una excelente reputación. La señora que lo dirige es muy amable. La conocí la semana pasada cuando fui a preguntar sobre los servicios. La semana pasada. Habían estado planeando esto durante una semana, desde antes de que Lucia viniera a hacerme la propuesta. Desde antes de que yo tuviera la oportunidad de pensarlo. Ya tenían todo decidido. ¿Fuiste sola a conocerlo?, pregunté. No, fui con Ricardo. Queríamos asegurarnos de que fuera el lugar correcto para ti antes de mencionártelo. Qué considerados. Qué detallistas. Habían hecho toda la investigación, habían visitado las instalaciones, habían hablado con la directora, habían checado precios y servicios. Todo sin consultarme. Todo asumiendo que yo accedería a su plan sin cuestionar nada. El lugar estaba ubicado en las afueras de la ciudad, rodeado de jardines bien cuidados y con una fachada que efectivamente parecía la de un hotel elegante. Había ancianos sentados en bancas bajo los árboles, algunos en sillas de ruedas, otros caminando despacio por los senderos de piedra. Todos se veían limpios, bien vestidos, atendidos. Y todos se veían solos. Nos recibió la directora, una mujer de unos 50 años con sonrisa profesional y voz dulce. Señora Salazar, qué gusto conocerla. Su hija me ha contado tanto sobre usted. Me estrechó la mano con firmeza y me guió hacia su oficina. La oficina estaba decorada con fotografías de residentes en diferentes actividades. Ancianos pintando, ancianos bailando, ancianos celebrando cumpleaños con pasteles pequeños y sombreros de papel. Todos sonriendo para la cámara,
todos participando en la diversión organizada que les ofrecían a cambio de su independencia. Nuestra filosofía, comenzó la directora, es proporcionar no solo cuidado médico, sino también estimulación social y emocional. Aquí nadie se siente solo o abandonado. Abandonado. La palabra flotó en el aire como una confesión involuntaria. Como si el abandono fuera tan común en estos lugares que tenían que mencionarlo específicamente en su discurso de ventas. Nos mostró las habitaciones. Eran pequeñas pero cómodas, con baño privado y espacio para algunos muebles personales. Por supuesto, usted puede traer sus cosas más importantes, me explicó. Fotos familiares, algunas decoraciones, la ropa que prefiera. Algunas cosas. De una vida entera de posesiones, memorias y recuerdos, podría traer algunas cosas. El resto se quedaría atrás, se vendería o se regalaría. Como si 70 años de existencia pudieran condensarse en una habitación de 3 por 4 metros. Visitamos el comedor, donde los residentes almorzaban en silencio o en conversaciones susurradas. Las mesas estaban perfectamente puestas, la comida se veía nutritiva y balanceada. Todo estaba diseñado para la eficiencia, para mantener a los ancianos alimentados, limpios y entretenidos. Pero no había risas espontáneas. No había conversaciones animadas. No había vida real. ¿Cuál es el horario de visitas?, pregunté. Muy flexible, respondió la directora. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Los familiares pueden venir cuando gusten. Ofelia asintió con entusiasmo. Eso es perfecto, mami. Podríamos venir todos los domingos después de misa. Y Lucia podría visitarte después de clases cuando no tenga mucha tarea. Todos los domingos. Tal vez. Cuando no tuvieran otros planes. Cuando el clima fuera bueno. Cuando no hubiera partidos importantes en la televisión o invitaciones a almorzar con amigos. Las visitas se convertirían en otra obligación en sus calendarios ocupados. Nos enseñaron la sala de actividades, donde una mujer joven dirigía una clase de manualidades. Los ancianos hacían tarjetas de felicitación con papel de colores y marcadores. Trabajos simples, diseñados para mantener sus manos ocupadas y sus mentes distraídas. Como niños grandes que necesitaban entretenimiento constante. ¿Y si alguien prefiere no participar en las actividades?, pregunté. La sonrisa de la directora vaciló por un segundo. Bueno, tratamos de animar a todos a participar. Es importante mantener la mente activa y socializar con otros residentes. Pero si alguien insiste en quedarse en su habitación, no los obligamos. No los obligamos. Pero tampoco los dejamos vivir como quieren. Los convencen, los persuaden, los manipulan sutilmente para que participen en la vida comunitaria organizada. Para que sean ancianos modelo que siguen el programa establecido. Al final del recorrido, nos sentamos en una sala privada para discutir los detalles prácticos. Costos, servicios incluidos, qué medicamentos podían administrar, qué hacer en caso de emergencias médicas. Ofelia tomaba notas en un cuaderno pequeño, como si estuviera planificando unas vacaciones. ¿Cuándo podría mudarse la señora Salazar si decide quedarse con nosotros?, preguntó la directora. ¿Qué tan pronto sería posible?, respondió Ofelia antes de que yo pudiera abrir la boca. Tenemos una habitación disponible ahora mismo. Si firman el contrato esta semana, podría mudarse el próximo fin de semana. Todo estaba perfectamente sincronizado. La habitación disponible, los papeles listos, el cronograma planeado. Solo faltaba mi firma para completar la transacción. Para oficializar mi destierro dorado. Durante el almuerzo en el comedor de la residencia, observé a los otros ancianos. Comían en silencio, algunos con ayuda de las enfermeras, otros solos pero sin ganas aparentes de conversar. Una señora en la mesa de al lado miraba constantemente hacia la entrada, como si esperara que alguien llegara a visitarla. Nadie llegó. ¿Qué te parece, mami?, me preguntó Ofelia mientras cortaba su pollo. ¿No te parece un lugar hermoso? Muy organizado, respondí. Y las enfermeras se ven muy profesionales. La directora me explicó que tienen médico las 24 horas y una farmacia dentro de las instalaciones. No te tendrías que preocupar por nada. No me tendría que preocupar por nada porque no tendría control sobre nada. No podría decidir qué comer, a qué hora levantarme, cómo pasar mis días.
Todo estaría decidido por otras personas que sabían lo que era mejor para mí. ¿Cuándo necesitas que te dé una respuesta?, pregunté. No hay prisa, me aseguró, aunque sus ojos decían lo contrario. Pero la directora mencionó que las habitaciones se ocupan rápido, especialmente las que tienen buena vista al jardín como la que nos enseñaron. La presión sutil. La urgencia disfrazada de oportunidad. Si no decidía pronto, perdería la habitación bonita. Si esperaba demasiado, tal vez no habría espacio disponible. Tenía que decidir ahora, mientras la oferta estaba sobre la mesa. Cuando regresamos a mi apartamento, Ofelia se quedó un rato tomando té conmigo. Parecía más relajada, más cariñosa que en semanas. Como si el simple hecho de haber visitado la residencia ya hubiera aliviado su conciencia. Creo que papá estaría orgulloso de saber que estás en un lugar tan bonito, me dijo. Siempre se preocupaba por lo que pasaría contigo cuando él ya no estuviera. Papá. Adalberto. Mi esposo, que murió creyendo que nuestra hija me cuidaría como yo la había cuidado a ella. Que murió confiando en que el amor que habíamos sembrado regresaría multiplicado cuando yo lo necesitara. Voy a pensarlo durante la semana, le dije. Perfecto, sonrió. Y cualquier duda que tengas, me llamas. También podemos volver a visitarlo si quieres ver algo más específico. Cuando se fue, me quedé sentada en mi sillón mirando por la ventana. El cielo había despejado y el sol de la tarde iluminaba el parque donde solía jugar con Lucia cuando era pequeña. Un parque que no volvería a ver si me mudaba a la residencia Esperanza Dorada. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, tomé una decisión. Iba a darle a mi familia exactamente lo que querían, pero no de la manera que esperaban. Era hora de que Silvia Salazar dejara de ser la víctima silenciosa y se convirtiera en alguien que tomaba sus propias decisiones. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café junto a la ventana, escuché que alguien tocaba la puerta con suavidad. Eran apenas las 8:30, muy temprano para una visita. Cuando abrí, me encontré con Alma Cordero, mi antigua vecina de cuando vivía con Adalberto en la casa del barrio San Miguel. Alma tenía 72 años y hacía tiempo que no la veía. Se había mudado a vivir con su hijo después de que su esposo muriera, pero ocasionalmente nos encontrábamos en el mercado central. Estaba parada en mi puerta con una expresión seria que no le conocía. Silvia, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo sobre algo importante. La hice seguir y le preparé café. Alma se sentó en el borde del sillón, nerviosa, con las manos entrelazadas sobre su bolso negro. Había algo en sus ojos que me inquietó. Una mezcla de preocupación y determinación que no había visto antes. ¿Cómo está tu hijo?, le pregunté para romper el silencio. Bien, Silvia. Pero no vine a hablar de eso. Respiró profundo antes de continuar. Vine porque ayer me encontré con Ricardo en el banco. Y escuché una conversación que no debería haber escuchado. Ricardo. El esposo de Ofelia. Mi yerno, que había sonreído cuando mi hija me dijo que solo me toleraban por educación. ¿Qué tipo de conversación?, pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba que no quería saber la respuesta. Alma abrió su bolso y sacó un sobremanila. Estaba haciendo fila para depositar mi pensión cuando lo vi hablando con el gerente. Hablaban en voz baja, pero yo estaba justo detrás de él. Silvia, estaban hablando de ti. De tus cuentas, de tus propiedades, de tu dinero. Él sobrecontenía papeles que Alma había sacado de su propio archivo personal. Durante los años que fuimos vecinas, nuestros esposos habían hecho algunos negocios juntos. Adalberto le había ayudado a Alma con trámites legales cuando su esposo enfermó, y ella había guardado copias de algunos documentos relacionados con nuestras propiedades. Mira esto, me dijo, mostrándome una escritura vieja. Cuando vendiste la casa del barrio San Miguel después de que murió Adalberto, sabías exactamente cuánto dinero depositaron en tu cuenta. Recordé esa venta. Había sido Ofelia quien se encargó de todos los trámites porque yo estaba demasiado abrumada por el duelo. Ella había dicho que el comprador había pagado menos de lo esperado debido a algunas reparaciones necesarias que habían bajado el valor de la propiedad. 200,000 pesos, respondí. Ofelia me dijo que era un buen precio considerando el estado de la casa. Alma negó con la cabeza lentamente. Silvia, esta escritura que conseguí en el registro público muestra que la casa se vendió por 350,000 pesos. 150,000 pesos más de lo que te dijeron.
El número flotó en el aire como una bofetada invisible. 150,000 pesos. Una cantidad que habría cambiado completamente mi situación económica. Una cantidad que me habría dado independencia real, la posibilidad de mantener mi casa, de no depender de nadie. Tiene que ser un error, murmuré, aunque en el fondo sabía que no lo era. Hay más, continuó Alma. Ayer, cuando Ricardo hablaba con el gerente, mencionó algo sobre acelerar el proceso de la residencia y sobre transferir los activos restantes una vez que esté internada. Silvia, están esperando a que te mudes a ese hogar para tomar control total de tu dinero. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. La visita súbita de Lucia con la propuesta del hogar. La rapidez con que Ofelia había organizado la visita. La urgencia disfrazada para que tomara una decisión pronto. No era por mi bienestar. Era por mi dinero. ¿Cómo puedes estar segura de lo que escuchaste? Alma se acercó más a mí, porque grabé parte de la conversación con mi teléfono. Sacó su celular del bolso. Mi nieto me enseñó a usar esta función cuando sospechaba que el plomero me estaba estafando. Ayer, cuando escuché tu nombre, activé la grabación. Reprodujo el audio. La calidad no era perfecta, pero se podían distinguir claramente las voces de Ricardo y el gerente del banco hablando sobre los trámites de tutela, sobre asegurar el patrimonio y sobre la madre que ya está mayor y necesita cuidado especializado. Una vez que esté en la residencia, decía la voz de Ricardo, será más fácil justificar que necesita que alguien maneje sus finanzas. El médico de allí puede certificar que ya no está en condiciones de tomar decisiones importantes. Mi propia familia había planeado declararme incapaz mentalmente para robarme lo que quedaba de mis ahorros. El hogar de ancianos no era para cuidarme. Era para aislarme, para tener testigos médicos que certificaran que ya no podía manejar mi propia vida. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté a Alma. ¿Por qué te arriesgas a meterte en problemas familiares ajenos? Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas. Porque tú fuiste la única persona que me ayudó cuando mi esposo estaba muriendo. Cuando los médicos nos daban vueltas y no sabíamos qué trámites hacer, tú dejaste tu trabajo para acompañarme al hospital. Cuando no tenía dinero para los medicamentos, tú me prestaste sin pedirme explicaciones. Cuando me sentía sola y asustada, tú te quedabas conmigo hasta que llegaba mi hijo. Recordé esos días. Don Carlos, el esposo de Alma, había luchado contra el cáncer durante 8 meses. Yo había estado ahí porque era lo correcto. Porque las vecinas se ayudan. Porque nadie debería enfrentar la muerte de un ser querido completamente sola. Nunca pude pagarte lo que hiciste por mí, continuó Alma. Pero cuando escuché ayer lo que están planeando hacerte, supe que esta era mi oportunidad de devolverte aunque sea una pequeña parte de tu bondad. Me mostró más documentos que había conseguido. Una copia del contrato de la residencia que Ofelia había firmado como familiar responsable. Una solicitud de poder legal que ya estaba en proceso. Una evaluación médica programada para la semana siguiente que determinaría mi capacidad cognitiva. Todo estaba perfectamente orquestado. Una vez que estuviera viviendo en la residencia, un médico que ellos habían elegido me evaluaría y declararía que necesitaba supervisión para manejar mis finanzas. Ofelia y Ricardo tendrían acceso legal a mis cuentas bancarias, a mis propiedades, a todo lo que había ahorrado durante una vida de trabajo. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Si ya firmaron contratos, si ya iniciaron los trámites legales. Todavía no has firmado nada, me recordó Alma. Y mientras tengas todas tus facultades mentales, que las tienes, puedes tomar tus propias decisiones sobre tu dinero y tu vida. Esa tarde, después de que Alma se fuera, me quedé sentada en mi sillón repasando todo lo que había descubierto. No era solo que mi familia me viera como una carga. Era que me veían como una carga con dinero que podían heredar prematuramente si lograban convencerme de que ya no podía cuidar de mí misma. Los sacrificios que había hecho durante 40 años para darle todo a Ofelia habían creado un monstruo. Una mujer que ahora veía a su propia madre como un obstáculo entre ella y una herencia que creía merecer. Esa noche llamé al banco para revisar mis cuentas por teléfono. Tenía más dinero del que recordaba. Los 200,000 de la venta de la casa, más mis ahorros de la fábrica, más la pensión que había estado acumulando durante 3 años. Suficiente para vivir independientemente durante muchos años. Suficiente para ser libre.
También tenía la pequeña casa en las afueras que había heredado de mis padres y que alquilaba desde hacía 5 años. Una casa con jardín donde podría plantar flores, donde podría vivir en paz, donde nadie me toleraría por educación porque estaría sola por elección. Por primera vez en una semana, dormí profundamente. Porque por primera vez en mi vida, tenía toda la información necesaria para tomar decisiones que me beneficiaran a mí, no a personas que fingían amarme mientras planeaban robarme. Al día siguiente, mientras tomaba mi café matutino, sonó el teléfono. Era Ofelia. Hola, mami. ¿Ya pensaste en lo que hablamos del sábado? Sí, respondí con una calma que me sorprendió. Ya lo pensé muy bien. ¿Y qué decidiste? Decidí que tienes razón. Es hora de que haga algunos cambios importantes en mi vida. El alivio en su voz fue inmediato. Qué bueno, mami. ¿Quieres que vayamos mañana a firmar los papeles? Sí, dije. Mañana vamos a firmar algunos papeles muy importantes. Pero los papeles que yo tenía en mente no eran los que ella esperaba. Esa noche no dormí. Me quedé despierta organizando cada detalle de lo que tenía que hacer. En la mesa del comedor extendí todos los documentos que Alma me había traído, junto con mis propios papeles importantes que guardaba en una caja de metal bajo mi cama. Estados de cuenta del banco, escrituras, pólizas de seguro, testamento. Una vida entera de documentos que mi propia hija creía que pronto controlaría. A las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a aclarar, comencé a hacer llamadas. La primera fue al banco. Buenos días. Habla Silvia Salazar. Necesito solicitar una cita urgente con el gerente para revisar mi cuenta y hacer algunos cambios importantes. La secretaria me ofreció una cita para la tarde siguiente, pero insistí en que fuera ese mismo día. Es un asunto familiar urgente, le expliqué. Y también necesito hablar con él sobre una solicitud de poder legal que alguien presentó a mi nombre sin mi autorización. La urgencia en mi voz debió convencerla, porque me dieron cita para las 11 de la mañana. La segunda llamada fue a un abogado que había conocido años atrás cuando Adalberto y yo compramos la casa. El licenciado Marco Galardo había manejado nuestros asuntos legales durante 15 años. Era un hombre honesto que conocía mi situación familiar. Licenciado Galardo, habla Silvia Salazar. ¿Recuerda usted los trámites que hicimos cuando murió mi esposo? Por supuesto, señora Silvia. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito que revise urgentemente unos documentos que creo que firmaron a mi nombre sin mi consentimiento. Y necesito hacer cambios inmediatos a mi testamento. El silencio al otro lado de la línea me confirmó que él también sospechaba algo. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Esto suena serio. La tercera llamada fue la más difícil. Al inquilino de la casa que había heredado de mis padres. Señor Arsenio, habla Silvia Salazar, la propietaria de la casa donde usted vive. ¿Podríamos hablar sobre la posibilidad de que termine su contrato de alquiler? Necesito recuperar la propiedad por razones familiares urgentes. El señor Arsenio fue muy comprensivo. Me explicó que su hijo había conseguido trabajo en otra ciudad y que de todas formas estaban planeando mudarse en las próximas semanas. No se preocupe, señora Silvia. Para el próximo viernes podemos entregarle la casa limpia y en perfecto estado. A las 9 de la mañana me vestí con mi mejor ropa y salí hacia el centro de la ciudad. Tenía 3 citas importantes ese día y todas determinarían el rumbo del resto de mi vida. En el banco, el gerente me recibió con una sonrisa nerviosa. Era el mismo hombre que había estado hablando con Ricardo sobre mis activos restantes. Cuando le expliqué que quería revisar todos los movimientos de mi cuenta desde la muerte de mi esposo, su expresión cambió completamente. Señora Salazar, aquí está todo su historial financiero, me dijo entregándome una carpeta gruesa. ¿Hay algún movimiento específico que le preocupe? Revisé página por página. Ahí estaba, el depósito de 200,000 pesos por la venta de la casa. Pero también había otros movimientos que no recordaba haber autorizado. Transferencias pequeñas, cargos por servicios de asesoría financiera, comisiones por manejo de patrimonio. Durante 3 años, habían estado sacando dinero de mi cuenta en cantidades pequeñas pero constantes. ¿Quién autorizó estas transferencias?, pregunté señalando los movimientos sospechosos. El gerente revisó sus registros en la computadora. Según nuestros archivos,
Su hija Ofelia Salazar tiene autorización para hacer movimientos menores en su cuenta. Dice aquí que usted firmó esa autorización después de enviudar. No recordaba haber firmado nada de eso. Pero en los días confusos después de la muerte de Adalberto, había firmado tantos papeles que Ofelia me ponía delante que era posible que hubiera autorizado algo sin leer los detalles. Quiero revocar inmediatamente cualquier autorización que tenga mi hija sobre mi cuenta, declaré. Y quiero transferir todo mi dinero a una cuenta nueva donde solo yo tenga acceso. El gerente se veía cada vez más incómodo. Señora, ¿está segura? Su hija nos explicó que usted había estado teniendo algunos problemas de memoria y que era conveniente que ella la ayudara con sus finanzas. Problemas de memoria. La rabia comenzó a crecer en mi pecho. ¿Le dijo mi hija que tengo problemas de memoria? Bueno, ella mencionó que a veces usted se confunde con las fechas, que olvida pagar cuentas, ese tipo de cosas normales a su edad. Mentiras. Todas mentiras para justificar el robo sistemático de mi dinero. Ofelia había construido una narrativa donde yo era una anciana confundida que necesitaba supervisión financiera, mientras secretamente vaciaba mis cuentas poco a poco. Quiero hablar con el director del banco, exigí. Ahora mismo. Una hora después salí del banco con una cuenta nueva, una caja de seguridad alquilada a mi nombre únicamente, y una denuncia formal por manejo no autorizado de mis fondos. También tenía una copia completa de todos los movimientos que Ofelia había hecho durante 3 años. Movimientos que sumaban más de 80,000 pesos. En la oficina del licenciado Galardo, las noticias fueron aún peores. Me mostró copias de documentos que habían presentado a su nombre, falsificando mi firma en una solicitud de poder legal amplio que le daría a Ofelia control total sobre mis decisiones médicas y financieras. Señora Silvia, esto es muy grave, me explicó el abogado. Si estos documentos hubieran sido aprobados, su hija habría podido internarla en cualquier institución médica que considerara conveniente, vender sus propiedades, gastar su dinero, incluso cambiar su testamento. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Primero, vamos a denunciar estos documentos fraudulentos. Segundo, vamos a hacer un testamento nuevo donde usted especifique claramente sus deseos. Tercero, vamos a establecer una orden de restricción que impida que alguien tome decisiones legales en su nombre sin su consentimiento explícito. Pasamos 2 horas redactando documentos. Un testamento nuevo donde dejaba mi dinero y propiedades a organizaciones benéficas que ayudan a ancianos abandonados. Una declaración de capacidad mental certificada por un médico independiente. Una orden judicial que protegía mis derechos como persona mayor. ¿Hay algo más que necesite saber?, me preguntó el licenciado antes de que me fuera. Sí, respondí. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que mi familia se dé cuenta de que descubrí sus planes? Si siguen el cronograma que tenían planeado, probablemente tratarán de acelerar las cosas esta semana. Es importante que usted tome control de la situación antes de que ellos lo intenten. Esa tarde, mientras regresaba a mi apartamento, me sentía diferente. Más fuerte. Más clara. Por primera vez en 3 años, tenía el control total de mi vida y mi dinero. Por primera vez desde que enviudé, no dependía de la buena voluntad de personas que habían demostrado no tenerla. Cuando llegué a casa, encontré 3 mensajes perdidos de Ofelia preguntando dónde estaba, si me sentía bien, si había cambiado de opinión sobre la residencia. Su preocupación repentina me confirmó que algo los había alertado. Tal vez el gerente del banco les había contado sobre mi visita. Tal vez habían llamado al abogado y él les había mencionado mi consulta. No les respondí los mensajes. En cambio, me senté en mi cocina y comencé a escribir cartas. Cartas que entregaría al día siguiente. Cartas que cambiarían todo para siempre. La primera carta era para Ofelia. La segunda para Ricardo. La tercera para Lucia. Cada una explicaba exactamente lo que sabía sobre sus planes, las pruebas que tenía de sus mentiras, y las decisiones que había tomado para protegerme. Mientras escribía, no sentí tristeza ni enojo. Sentí algo mucho más poderoso. Sentí justicia. Por primera vez en mi vida, las personas que habían abusado de mi amor iban a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y yo, Silvia Salazar, de 69 años, iba a ser quien se las diera. El jueves por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, comencé a ejecutar mi plan. Había pasado la noche en vela ultimando cada detalle,
cada movimiento que haría durante los próximos días. Era importante que todo sucediera en el orden correcto para que el impacto fuera máximo. La primera carta la envié por mensajería urgente a la oficina de Ricardo. Sabía que trabajaba en una empresa de contabilidad en el centro, donde sus colegas lo conocían como un hombre respetable y honesto. La carta llegó en un sobremanila grande, marcado como confidencial, asunto legal urgente. La segunda carta la entregué personalmente en la escuela de Lucia durante su hora de almuerzo. Le pedí a la secretaria que se la diera inmediatamente, explicando que era un asunto familiar importante que no podía esperar. La tercera carta la dejé bajo la puerta de la casa de Ofelia mientras ella estaba en el trabajo. Sabía que llegaría a casa alrededor de las 6 de la tarde y la encontraría esperándola. Cada carta contenía la misma información básica, pero adaptada al destinatario. Las copias de los documentos bancarios que mostraban las transferencias no autorizadas. Las grabaciones que Alma había hecho de la conversación de Ricardo en el banco. Las pruebas de los documentos falsos que habían presentado para obtener poder legal sobre mí. Y una explicación clara de las medidas legales que había tomado para protegerme. Pero también incluía algo más personal para cada uno de ellos. A Ricardo le escribí sobre la primera vez que lo conocí, cuando Ofelia me lo presentó como el hombre de sus sueños. Cómo lo recibí en mi casa como a un hijo. Cómo trabajé horas extra para ayudar a pagar su boda. Cómo cuidé a su hija Lucia como si fuera mi propia sangre. Y cómo él había planeado declararme incapaz mental para robar el dinero que había ganado con el sudor de 40 años de trabajo. A Lucia le escribí sobre todas las tardes que pasé enseñándole a hacer tareas cuando sus padres estaban ocupados. Las veces que la llevé al médico cuando se enfermaba en horario escolar. Las historias que le contaba antes de dormir cuando se quedaba en mi casa. Cómo había ahorrado dinero para su educación universitaria, dinero que ahora sabía que sus padres planeaban usar para otros fines. A Ofelia le escribí la carta más larga. Le recordé cada sacrificio que había hecho por ella desde el día que nació. Las noches sin dormir cuando tenía fiebre. Los trabajos extra que tomé para pagarle la universidad. Las veces que vendí mis pocas joyas para darle dinero cuando lo necesitaba. Y como todo ese amor había sido retribuido con mentiras, manipulación y planes para robarme lo poco que me quedaba en la vida. También incluí en cada carta una copia del Nuevo Testamento que había firmado el día anterior. Un testamento donde donaba todo mi dinero y propiedades a la Fundación Ancianos Olvidados, una organización que ayuda a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias. La primera reacción llegó a las 2 de la tarde. Ricardo me llamó desde su oficina, con la voz temblorosa y alterada. Silvia, necesitamos hablar inmediatamente. Esto es un malentendido terrible. No es un malentendido, respondí con calma. Es exactamente lo que parece. Una familia que planeaba robar a una anciana haciéndola creer que estaba perdiendo la mente. No es así. Nosotros solo queríamos ayudarte. Pensábamos que sería mejor para ti tener ayuda con tus finanzas. ¿Ayuda? ¿Robarse 80,000 pesos en 3 años es ayuda? ¿Falsificar documentos para declararme incapaz es ayuda? El silencio al otro lado de la línea me confirmó que sabía que lo habían descubierto. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no era conciliadora. Era amenazante. Silvia, no sabes lo que estás haciendo. Si cancelas los arreglos de la residencia, si cambias tu testamento, vas a quedar completamente sola. ¿Quién te va a cuidar cuando realmente estés enferma? Prefiero estar sola que rodeada de ladrones que fingen amarme. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. La segunda llamada llegó 1 hora después. Era Lucia, llorando. Abuela, por favor, ven a casa. Mis papás están muy alterados. Dicen que todo es un malentendido y que podemos solucionarlo hablando. ¿Tú qué opinas sobre lo que hicieron tus padres? Yo no sabía nada de los papeles del banco. Yo solo sabía lo de la residencia. ¿Solo? ¿Te parece poco mentirme sobre mis capacidades mentales para convencerme de que me encerrara en un lugar donde no quiero estar? Pero abuela, ellos decían que era por tu bien, que estarías más segura, más cuidada. Lucia, mi amor, tú tienes 16 años y todavía puedes aprender de esto. Lo que hicieron tus padres no fue por mi bien. Fue por su conveniencia. Y tú fuiste su mensajera porque pensaron que yo no podría negarle nada a mi nieta querida.
El llanto del otro lado del teléfono se intensificó. ¿Vas a dejar de vernos para siempre? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Pero había tomado una decisión y tenía que sostenerla. Lucia, las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para ti. Pero solo para ti. Y solo cuando vengas por tu propia voluntad, no como mensajera de tus padres. A las 6:30 de la tarde llegó la llamada que estaba esperando. Ofelia había llegado a su casa y había encontrado la carta. «Mamá». Su grito fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. «¿Qué es esto? ¿Qué significa este testamento? Te has vuelto loca». «No, mi hija. Por primera vez en 3 años estoy completamente cuerda. No puedes donar nuestro dinero a extraños. Esa herencia nos pertenece. Trabajamos para cuidarte, nos merecemos algo a cambio». ¿Trabajaron para cuidarme? ¿Robarme 80,000 pesos es cuidarme? ¿Planear declararme demente es cuidarme? No te robamos nada. Ese dinero lo usamos para gastos tuyos, para medicinas, para comida cuando venías a casa. Ofelia, tengo las copias de todas las transferencias. Sé exactamente en qué gastaron mi dinero. Ropa para Lucia. Pagos de tarjetas de crédito. Un viaje a Cancún el año pasado. Nada relacionado conmigo. Tú eres nuestra responsabilidad. Tenemos derecho a usar ese dinero para mantener a la familia. Y ahí estaba. La verdad que finalmente salía sin disfraces. Yo era su responsabilidad, no su madre querida. Y mi dinero era de ellos por derecho, no mío por haberlo ganado con mi trabajo. Ya no soy responsabilidad de nadie, le dije. Y mi dinero es mío hasta el día que me muera. Después será de quien yo decida que lo merezca. Vamos a pelear esto legalmente. No puedes cambiar tu testamento cuando ya estás perdiendo la cabeza. Pueden intentarlo. Pero van a descubrir que tengo certificación médica de que estoy en plenas facultades mentales. Y van a tener que explicar en corte por qué falsificaron documentos y robaron dinero de una anciana. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio de quien busca argumentos. Era el silencio de quien finalmente entiende que perdió. «Mamá», dijo finalmente, con una voz que no había escuchado en años. Una voz que sonaba como la de la niña que solía ser. «No puede terminar así. Somos familia». «No, Ofelia. La familia no roba. La familia no miente. La familia no planea declarar demente a su madre para controlar su dinero. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron que yo era solo una fuente de ingresos que había que manejar. ¿Y ahora qué? ¿Vas a vivir sola para siempre? ¿Vas a morir sola y amargada? Voy a vivir libre. Y si muero sola, al menos moriré con dignidad». Esa noche, después de desconectar el teléfono que no paraba de sonar, me senté en mi sillón con una taza de té y sentí algo que no había experimentado en años: paz completa. Por primera vez desde que enviudé, no tenía que pretender ser feliz con migajas de cariño. No tenía que agradecer mentiras disfrazadas de preocupación. No tenía que sonreír mientras me robaban lentamente todo lo que había trabajado para conseguir. Mañana comenzaría una vida nueva. Una vida donde Silvia Salazar sería dueña de sus propias decisiones. El viernes por la mañana desperté a las 6:30, 1 hora antes de lo usual. No había sido el despertador lo que me había levantado, sino los golpes insistentes en mi puerta. Cuando me asomé por la ventana, vi el auto de Ofelia estacionado frente al edificio. Ella y Ricardo estaban parados en la entrada, presionando el timbre repetidamente. No les abrí. Me vestí con calma, preparé mi café y me senté en la cocina a esperar. Sabía que eventualmente se irían porque Ricardo tenía que trabajar. Lo que no esperaba era que tuvieran llaves de emergencia que la administración del edificio les había dado cuando me mudé, por si algo me pasaba. Escuché cómo abrían la puerta principal del apartamento. «Mamá, sabemos que estás aquí». La voz de Ofelia resonó por todo el apartamento. «Tenemos que hablar». Aparecieron en la cocina como una tormenta. Ofelia con los ojos hinchados de llorar y Ricardo con una expresión que mezclaba desesperación y rabia controlada. Se sentaron frente a mí sin que los invitara. «Mamá, esto se está saliendo de control», comenzó Ofelia. «Ayer recibí una llamada del banco preguntándome sobre las transferencias.
Me dijeron que habías presentado una denuncia formal. Así es. Pero eso nos puede meter en problemas legales serios. Ricardo podría perder su trabajo si esto llega a sus jefes. Debieron pensar en eso antes de falsificar documentos. Ricardo se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Silvia, seamos razonables. Podemos solucionar esto sin involucrar abogados ni bancos. Devolvemos el dinero, cancelas las denuncias, y seguimos adelante como familia. ¿Devolver qué dinero? ¿Los 80,000 pesos que robaron durante 3 años? ¿O también van a devolver los 150,000 que se quedaron de la venta de mi casa? El silencio que siguió me confirmó que sabían que lo sabía todo. Ricardo se pasó las manos por el cabello, claramente nervioso. Ofelia me miró con una expresión que no había visto nunca. Miedo real. ¿Cómo te enteraste de lo de la casa?, preguntó finalmente. No importa cómo. Importa que durante 3 años me han estado robando mientras yo creía que me ayudaban por amor. No te robamos, explotó Ofelia. Ese dinero lo usamos para gastos familiares, para cuidar a Lucia, para mantener la casa donde tú vienes a comer. Ofelia, tengo las copias de todos los movimientos bancarios. Sé exactamente en qué gastaron cada peso. El viaje a Cancún, la remodelación de su baño, los muebles nuevos de la sala, la ropa de marca para Lucia. Nada relacionado conmigo. Ricardo se levantó abruptamente de la silla. ¿Sabes qué? Ya basta de esto. Vamos a pelear legalmente. Vamos a demostrar que no estás en condiciones de manejar tus finanzas, que necesitas supervisión. Adelante, respondí con una calma que lo sorprendió. Pero van a tener que explicar en corte por qué necesito supervisión cuando ustedes son los que han estado manejando mal mi dinero. Van a tener que justificar por qué falsificaron mi firma en documentos legales. Y van a tener que hacer todo eso mientras enfrentan cargos criminales por fraude. La amenaza fue efectiva. Ricardo se sentó de nuevo, visiblemente derrotado. Además, continué, ayer hablé con el director de la empresa donde trabajas, Ricardo. Le expliqué la situación. Está muy interesado en saber cómo uno de sus contadores principales maneja las finanzas de personas mayores en su familia. El color desapareció del rostro de Ricardo. No, no hiciste eso. Claro que lo hice. También llamé a la escuela de Lucia para explicar por qué tal vez va a tener que cambiar de colegio privado a uno público. La directora me aseguró que la ayudarían con la transición. Ofelia se levantó tan bruscamente que tiró su silla. Estás destruyendo a nuestra familia por despecho. Estás castigando a Lucia por algo que no hizo. No estoy castigando a nadie. Estoy recuperando lo que es mío y protegiendo lo que me queda de vida. Ustedes son los que decidieron construir su estilo de vida sobre dinero robado. No es dinero robado. Somos tu familia. Tenemos derecho a esperar que nos ayudes. ¿Derecho? 45 años les ayudé. Les di todo lo que tenía. Y ustedes decidieron que no era suficiente, que necesitaban tomar más de lo que yo ofrecía voluntariamente. Ricardo intentó una última estrategia. Silvia, piénsalo bien. Sin nosotros, ¿qué vas a hacer? ¿Quién te va a cuidar si te enfermas? ¿Quién va a estar ahí cuando realmente nos necesites? Voy a contratar cuidadores profesionales si los necesito. Voy a tener enfermeras que me cuiden porque les pago, no porque esperan heredar mi dinero. Y voy a tener la tranquilidad de saber que nadie me va a mentir sobre mi salud mental para robarme. Se fueron esa mañana derrotados. Pero no fue el final. Durante los siguientes días, los efectos de mis acciones comenzaron a extenderse como ondas en un estanque. El lunes recibí una llamada del licenciado Galardo. Señora Silvia, tengo noticias. La empresa donde trabaja Ricardo inició una investigación interna sobre su manejo de cuentas familiares. Aparentemente, no es la primera vez que surgen dudas sobre su ética profesional. El martes, Alma me visitó con más información. Silvia, parece que no eres la única. Una de mis amigas del banco me contó que Ricardo había estado asesorando a otros ancianos sobre sus finanzas, y varios de ellos han presentado quejas similares. El miércoles supe que Ricardo había sido suspendido de su trabajo mientras durara la investigación.
Ofelia había tenido que retirar a Lucia del colegio privado porque no podían pagar la colegiatura sin el dinero que tomaban de mi cuenta. El jueves recibí una visita inesperada. Era la trabajadora social del municipio. Señora Salazar, recibimos una denuncia anónima sobre su situación familiar. Queremos asegurarnos de que esté recibiendo el cuidado adecuado y que nadie esté abusando de usted. Le expliqué toda la situación, le mostré las pruebas que tenía, los documentos legales que había firmado. La trabajadora social tomó notas detalladas. Señora, lo que me está contando constituye abuso financiero de persona mayor. Es un delito grave. ¿Está dispuesta a presentar cargos criminales? La pregunta me tomó por sorpresa. Hasta ese momento, todo había sido civil, denuncias bancarias, testamentos, medidas de protección. Pero cargos criminales significarían que Ricardo y Ofelia podrían ir a la cárcel. Necesito pensarlo, le dije. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la decisión, recibí una llamada de Lucia. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Abuela, por favor, ayúdanos. Mi papá perdió el trabajo. Mi mamá no puede pagar las deudas. Nos van a quitar la casa. Todo se está cayendo a pedazos. ¿Y tus padres qué dicen? Dicen que fue tu culpa, que los arruinaste por venganza, que eres una vieja amargada que no puede aceptar que ya no eres importante. Incluso en la ruina, incluso después de ser descubiertos robando, seguían culpándome a mí. Seguían sin aceptar responsabilidad por sus acciones. Lucia, le dije suavemente, yo no arruiné a tus padres. Ellos se arruinaron solos cuando decidieron construir su vida sobre dinero que no era suyo. Pero abuela, ¿no puedes perdonarlos? ¿No puedes ayudarnos una vez más? La pregunta que había estado esperando. La súplica que sabía que llegaría. El último intento de manipulación emocional. Mi amor, los perdoné hace mucho tiempo. Pero perdonar no significa permitir que sigan abusando de mí. Y ayudar no significa regalarles dinero que van a volver a robar. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Van a tener que aprender a vivir con lo que ganan honestamente. Van a tener que conseguir trabajos normales, pagar cuentas normales, vivir como vive la mayoría de la gente que no tiene acceso al dinero de una anciana. Cuando colgué el teléfono, tomé mi decisión final. Al día siguiente llamaría a la trabajadora social y presentaría los cargos criminales. No por venganza, sino por justicia. Para que otros ancianos no pasaran por lo que yo había pasado. Era hora de que enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. 6 meses después de aquel martes en octubre, cuando mi hija me dijo que solo me toleraban por educación, estaba sentada en el porche de mi nueva casa viendo el amanecer sobre el lago. La casa que había heredado de mis padres, la que había alquilado durante 5 años, ahora era mi hogar permanente. Un lugar donde nadie me visitaba por obligación porque no esperaba visitas de nadie. El proceso legal había terminado la semana anterior. Ricardo fue sentenciado a 2 años de prisión por fraude financiero y falsificación de documentos. Ofelia recibió 3 años de libertad condicional y la obligación de devolver todo el dinero robado en pagos mensuales que tardarían una década en completarse. Ambos tenían prohibido acercarse a mí o contactarme de cualquier forma. La investigación había revelado que no era su primera víctima. 3 ancianos más habían presentado denuncias similares contra Ricardo por manejar inadecuadamente sus finanzas familiares. El escándalo había destruido su carrera en la contabilidad para siempre. Me levanté del mecedor y caminé hacia el jardín donde había plantado rosas rojas la semana pasada. Las mismas rosas que había plantado en la casa donde cría a Ofelia, pero estas las planté solo para mí. Para verlas florecer sin tener que compartir su belleza con personas que no la valoraban. El teléfono de la cocina sonó mientras preparaba mi café matutino. Era Alma, que me llamaba todos los miércoles para contarme los chismes del barrio y asegurarse de que estaba bien. Silvia, ¿cómo amaneciste hoy? Tranquila, Alma. Muy tranquila. ¿Ya decidiste si vas a tomar el curso de pintura en el centro comunitario? Me reí. A los 70 años, finalmente tenía tiempo para aprender cosas que quería aprender, no cosas que necesitaba saber para cuidar a otros. Sí, me inscribo el viernes. Y también voy a tomar las clases de natación en la alberca municipal. ¡Qué maravilloso! Yo también me voy a inscribir en algo.
Mi nieto dice que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina con mi café y mi cuaderno. Había empezado a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para ordenar mis pensamientos sobre los 70 años que llevaba viviendo. Para entender cómo una mujer que había dado todo por su familia había terminado siendo vista como una carga por esas mismas personas. También escribía cartas. Cartas a organizaciones que ayudan a ancianos maltratados. Cartas contando mi historia para que otros supieran que no tienen que aceptar el abuso solo porque viene de la familia. Cartas explicando que el amor verdadero no se mendiga y que la dignidad no se negocia. A las 10 de la mañana llegó mi nueva rutina favorita, la caminata alrededor del lago. Un circuito de 2 kilómetros que hacía todos los días, llueva o truene. Al principio me costaba trabajo completarlo, pero ahora lo hacía sin dificultad. El ejercicio había mejorado mi salud, mi humor y mi energía. Durante la caminata saludaba a los otros vecinos del área. Doña Carmen, que vendía flores en la entrada del pueblo. Don Arsenio, el señor que había alquilado mi casa y que ahora se había convertido en mi amigo y ocasional cuidador del jardín. La señora Patricia, que manejaba la pequeña biblioteca donde iba a leer los martes y jueves. Ninguno de ellos sabía mi historia completa. Para ellos yo era simplemente Silvia, la señora nueva que se había mudado al lago para disfrutar su jubilación. No era la madre abandonada, la abuela rechazada, la anciana robada. Era solo una mujer independiente que había decidido vivir sola porque prefería su propia compañía a la compañía falsa. Cuando regresé de la caminata, encontré una carta en mi buzón. Era de Lucia. La primera comunicación directa que recibía de mi familia en 6 meses. Querida abuela, comenzaba. Sé que mis padres me prohibieron escribirte, pero ya cumplo 17 años y puedo tomar mis propias decisiones. Quiero que sepas que he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Continué leyendo con el corazón acelerado. Al principio estaba muy enojada contigo. Pensaba que había sido cruel y vengativa. Pero cuando empecé a trabajar medio tiempo para ayudar con los gastos de la casa, comencé a entender el valor real del dinero. Comencé a entender lo que significaba que durante años mis padres gastaran tu dinero como si fuera suyo. La carta continuaba durante 2 páginas. Lucia me contaba sobre su nuevo trabajo en una librería, sobre cómo había aprendido a valorar las cosas que se ganan con esfuerzo propio. Sobre cómo había comenzado a cuestionar las versiones que sus padres le daban de lo que había pasado. No te pido que perdones a mis padres, escribía. Pero sí te pido que me permitas verte de vez en cuando. Echo de menos nuestras conversaciones. Echo de menos a la abuela que me enseñó que las mujeres fuertes no se disculpan por ser fuertes. Terminé de leer la carta con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de algo parecido a la esperanza. Tal vez no había perdido completamente a mi nieta. Tal vez ella podría aprender de los errores de sus padres y convertirse en la mujer que yo había esperado que fuera. Esa tarde, mientras regaba las plantas del jardín, tomé una decisión. Le respondería a Lucia. La invitaría a visitarme, pero con condiciones claras. Nada de mensajes de sus padres. Nada de intentos de reconciliación forzada. Solo una abuela y una nieta aprendiendo a conocerse de nuevo como personas independientes. Al atardecer, me senté en el porche con un vaso de limonada casera y mi teléfono. Había algo que quería hacer desde hacía semanas, pero que no me había atrevido a intentar. Marqué el número de la Fundación Ancianos Olvidados, la organización a la que había donado mi herencia en el Nuevo Testamento. Buenas tardes. Habla Silvia Salazar. Soy una de sus donantes. Quería preguntar si necesitan voluntarias para trabajar con ustedes. La mujer al otro lado del teléfono se escuchó emocionada. Por supuesto. Siempre necesitamos personas con experiencia de vida para ayudar a otros ancianos que están pasando por situaciones difíciles. Tengo experiencia en abandono familiar y abuso financiero, expliqué. Creo que podría ayudar a otras personas que están viviendo lo que yo viví. Programamos una cita para la siguiente semana. Por primera vez en mi vida, iba a usar mi dolor para ayudar a otros. Iba a convertir mi experiencia en sabiduría útil para personas que necesitaban saber que podían sobrevivir a la traición familiar. Esa noche, antes de acostarme, salí una vez más al porche para ver las estrellas reflejadas en el lago. El aire estaba fresco y limpio, sin el peso de las expectativas no cumplidas o el resentimiento acumulado.
Pensé en Adalberto, mi esposo que había muerto creyendo que nuestra hija me cuidaría como nosotros la habíamos cuidado a ella. Pensé en la mujer que había sido durante 45 años, una madre que daba todo sin esperar nada a cambio. Pensé en la mujer que soy ahora, alguien que finalmente aprendió que el amor propio no es egoísmo. Soy Silvia Salazar, dije en voz alta al aire nocturno. Tengo 70 años. Vivo sola por elección. No tolero mentiras por cortesía. No acepto migajas de cariño de personas que no saben dar amor verdadero. Y por primera vez en mi vida, soy completamente libre. Una brisa suave movió las hojas de los árboles alrededor del lago, como si la naturaleza misma estuviera aplaudiendo mi declaración de independencia. Mañana sería otro día. Un día donde despertaría cuando quisiera, comería lo que se me antojara, y pasaría mi tiempo en actividades que me dieran placer a mí, no a otros. Un día donde nadie me toleraría por educación, porque nadie tendría que tolerarme en absoluto. Y esa, descubrí, era la forma más hermosa de vivir.